Ya, en esta oportunidad, ¿cierto? Estamos viendo la unidad de organismos y ambiente. Y lo que vamos a ver ahora es un poquito de dinámica de poblaciones, antes de meterme a la otra parte que es la ecología pura de ecosistema, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a ver como objetivo explicar cómo funciona la dinámica poblacional en un ecosistema, describir e interpretar los factores que afectan la dinámica poblacional, ¿ya? Pero antes, como siempre, recordemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de la fotosíntesis? No me la sé. No me No, ¿se la acuerdo. saben? No. Ya, pero miren, piensen de la siguiente forma. ¿Qué cosa necesita la planta y qué cosa produce la planta? Glucosa. Ya, eso lo... Ya, vamos por parte. Glucosa, ¿eso dónde es? ¿Reactivo El o producto? Ya, Producto. entonces, ¿y cómo es la glucosa? mm, C6H12 o... Oye, el lado que me quedó mm, 6. Cuadrado. ¿Y el 12? A ver, por ese 12. Hagámoslo de nuevo. Ya, C6H12O6. ¿Qué más? Oxígeno. Oxígeno, ¿dónde va? ¿En los reactivos o los productos? Producto. En los productos, ¿cierto? Porque se libera oxígeno. Y en forma de oxígeno molecular, o sea, O2. ¿Qué más? ¿Y qué necesita la Carbono. planta? Agua. Ya, necesitamos agua. ¿Qué más? eh, Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿cierto? Ahora balanceen esa ecuación. ¿Cómo queda? ¿Se acuerdan cómo balancear, cierto? Nones. Yo no. En el H2O creo que va un 6. Bueno, te voy a hacer caso, coloquémosle con 6. ¿Ya? Ay, Ten- espérame. Tendría 12 en este caso de hidrógeno. Acá tengo los 12, por lo tanto estaría bien. Pero ahora, ¿qué Ya, pasa con el oxígeno? Acá tengo 6 de oxígeno, acá tengo 2. Acá tengo 6 y acá tengo 2. falta el Me falta... carbono. ¿Y cuánto le coloco al carbono? Eh, en el CO2 un 6 mm, y un 6 igual en el O2 del otro lado. Ahí ya no. Ya. 6 por 2 son 12, ahí están los 12 de hidrógeno. Tenemos 6, 6 por 2 son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de oxígeno. Acá tenemos 6, 6 por 2 son 12, son 18 átomos de oxígeno. Carbono tenemos 6, carbono tenemos 6, y ahí está la ecuación balanceada de la fotosíntesis. ¿Qué tuvieron que hacer? Acordarse, ¿cierto? En este caso, qué es lo que necesita y qué es lo que produce. ¿Ya? En este caso, para realizar la fotosíntesis necesitamos dióxido de carbono, que es utilizada en la etapa independiente de la luz. Necesitamos agua, que eso es en la etapa dependiente de la luz. ¿Ya? Obviamente, como parte de la reacción necesitamos luz, ¿cierto? Y eso para producir en este caso glucosa y oxígeno. ¿Ya? Así que no se olviden de esa ecuación, porque eso va indicando, ¿cierto?, qué necesito y qué cosa. Aparte de eso, obviamente que se sabe que en la etapa dependiente de la luz vamos a crear, en este caso, moléculas energéticas. En la independiente de la luz, ¿cierto? Se van a utilizar esa energética y se van a liberar otras que ya fueron utilizadas. Pero vamos bien.
¿Cuál es la función de la ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa? ¿Qué? Pero si lo vimos, incluso la semana pasada les dije. No me acuerdo. ¿No era esa la NADPH? No sé. No, porque es la nicotilamina adenina dinucleótido fosfato. Ya. Ah, fijar el carbono, creo, ¿no? En este caso, ¿cierto? La Rubisco tiene la opción, la función en este caso de fijar el carbono a partir del dióxido de carbono, ¿cierto? Para después, por un proceso que se llama ciclo de Calvin, crear en este caso glucosa. Y así se llama la Rubisco, ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa, y es por eso que se llama Rubisco. Ru de ribulosa, bi de bifosfato, la C de carboxilasa y la O de oxigenasa. Pero supongo que nos preguntarán por Rubisco nomás, ¿no es cierto? Yo creo que Ahora hay que sí. aprenderse. No, las veces que han preguntado por Rubisco. Ah, ya. Por Rubisco. Ahora, por si a ese motivo llegan a pasar y llegan a ver ese nombre, usted automáticamente asocienlo a Rubisco. ¿Ya? Uno lo coloca por si las moscas. ¿Qué gas es el que encontramos en mayor cantidad? Nitrógeno. Perfecto. Y hablando del nitrógeno, ¿cuáles son las etapas del ciclo del nitrógeno? Nombrarlas, ¿no? Si se acuerdan. No me acuerdo. Había una que era como asimilación, creo. Ya hay una etapa de asimilación. ¿Qué más? Algo, oh, no me acuerdo. Amonificación, creo. Amonificación, justamente. Y ya no me acuerdo más. Porque acuérdense que tenían la etapa de fijación, ¿cierto? Tenían la etapa de amonificación, tenían la etapa de nitrificación, tenían la etapa de asimilación, desnitrificación y eso. ¿Ya? Y obviamente que en cada una pasaban reacciones químicas donde en este caso el amoníaco o el NH3, ¿cierto? Se transformaba en otra cosa, ¿cierto? O muchas veces a partir de otra cosa, que en este caso eran óxidos de nitrógeno, ¿cierto? Se volvían a transformar en NH3 para irse al ambiente nuevamente. O las plantas, ¿cierto? Transformaban de acuerdo a una o dos oxidaciones para poder asimilarlo las plantas en sus nutrientes y de esa forma irse a los otros seres vivos. ¿Ya? También estuvimos viendo los otros ciclos, ciclo hidrológico, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, y cada uno de ellos, ¿cierto? Los elementos iban de forma cíclica, pasando por los seres vivos, pasando por el aire, pasando por el ambiente, hasta, en este caso, ¿cierto? Volver al modo inicial. Borremos esto. Así que no se olviden de esas cosas y repásenlas de todas formas. Pop, pop. Por tanto, hasta ahora, hemos sabido que los ecosistemas están formados por productores, consumidores, descomponedores. Productores que en este caso son fotosintéticos, consumidores y descomponedores que son, en este caso, de tipo heterótrofo, los productores autótrofos. Estos obviamente van a estar organizados en cadenas y tramas alimentarias o cadena y tramas tróficas, donde se puede representar el flujo de la energía, cómo se va de un organismo a otro. También se puede representar la biomasa, en este caso que se va de un lugar a otro. Si representamos biomasa, en este caso la cadena indicaría el quién se come a quién.
si vemos el tema del flujo de energía, obviamente que se lee desde que este le da energía a este energía a este, y así sucesivamente. Estos ecosistemas obviamente responden a las dos leyes de la termodinámica, ¿cierto? Una que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y obviamente que la otra dice que el traspaso energético, parte de esa energía se va perdiendo en forma de calor. ¿Ya? Y obviamente que también los ecosistemas tienen la parte abiótica, que es parte de la materia, y que esa se comporta de forma cíclicamente en los distintos ciclos como el del agua, el del carbono, el hidrógeno, nitrógeno, el fósforo. ¿Ya? Y finalmente las cadenas y tramas alimentarias van formando estas pirámides ecológicas, donde teníamos pirámides de número, pirámides de energía y pirámides de biomasa. Y eso es como la perspectiva general que hemos visto hasta ahora. Ahora, adentrándonos al tema que tenemos que ver ahora, se tienen que acordar, ¿cierto?, de esta escala de la escala en ecología. ¿Cierto? Que los individuos vienen siendo, en este caso, un ser vivo, esos van formando poblaciones, las distintas poblaciones van formando comunidades, y todas las comunidades y junto con lo que engloba el ambiente, los abióticos van formando estos ecosistemas, ¿ya? Y no se olviden de la definición de poblaciones, que en este caso son grupos de la misma especie que viven simultáneamente en un área geográfica determinada, ¿ya? Y obviamente que tienen la capacidad de reproducirse entre sí y la descendencia que tienen que ser fértil, ¿ya? Ahora, estas poblaciones tienen ciertas características. Dentro de estas características tenemos las que son de tipo estructurales y tenemos las que están sujetas a ritmo o las dinámicas. Dentro de las estructurales vamos a tener algunas que tienen que ver con el número de individuos, como es la abundancia o la densidad, otros que tienen que ver con la biomasa, otros que tienen que ver con la proporción de edades o clases diamétricas, otra que tienen que ver con la proporción de sexo, y obviamente que esto también tiene una cierta distribución horizontal en un ambiente que puede ser de tipo uniforme, al azar o agrupada. Y dentro de las dinámicas que caracterizan a una población, podemos ver lo que son las curvas de crecimiento, el índice de crecimiento, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, migración y supervivencia. Y vamos a ir viendo cada uno de estos en qué consiste. La abundancia. La abundancia no es nada más que el número total de individuos en una población, ¿ya? Obviamente que este está totalmente relacionado con el concepto de densidad de población, que es la relación entre el número de individuos y la superficie en estudio. O sea, el individuo por cada área que se esté estudiando. Si ustedes tienen ese gráfico ahí, ¿cómo lo leen eso? Si yo les pregunto, ¿cuál tiene mayor abundancia de los que están ahí? ¿Qué me dicen ustedes? El, el andino, el que está en rojo. ¿Por qué? Porque viendo la tablerita que dice abundancia, es el donde el andino que llega como al máximo en comparación al otro. Ujú. Exactamente. ¿Y cuál sería el que tiene menos abundancia? Mm, el jamesí. Es que en realidad, por ejemplo, el chilensis, como que empieza con 2000 un poquito más, pero después desciende harto. Y el jamesí empieza con menos de 1000, pero después igual va aumentando, pero después igual vuelve a descender. Y ahí hay como una especie de intuición, porque resulta que ahí tenemos un punto de vista que el quilense en este caso va descendiendo así como bastante parejo. En cambio el otro tiene como
que aumenta en un momento, decae de una, aumenta en un momento, decae de una, y así va. ¿Ya? Al igual que en este caso el andino, con la diferencia que él siempre se va manteniendo en estándares más altos. Por lo tanto, podríamos decir que el andino contiene una mayor abundancia en este caso. ¿Ya? ¿Y cuál menor? Y en este caso, el menor habría que determinar otra variante más porque aquí con lo que tenemos de información nos va a costar. Vamos a llegar a la misma disyunción. Porque resulta que el Jamesí decae muchas veces y decae a números que son cero incluso. O sea, si nosotros los vamos viendo por tramos, podemos decir que el Jamesí viene siendo, en este caso, el que tiene menor abundancia. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva general, obviamente vamos a decir que andamos más o menos parejo. Pero, por ejemplo, si nos vemos en el año hasta, por ejemplo, hasta el año 99, 99 en este caso hubo un bastante un decaimiento, en este caso de Jamesi en el 98, por lo tanto ahí la abundancia en este caso, algo pasó con ello, con este tipo de flamenco. Después se fue recuperando, pero después volvió a bajar. El otro va bajando así como bastante y se va manteniendo en el tiempo el otro, el Chilensis o Chilensis. Se ha ido manteniendo, pero dentro de los rangos de abundancia de 1000. Para estos tipos de cosas nos van sirviendo lo que son, ¿cierto?, las abundancias. Nosotros podemos tener una perspectiva, ¿cierto?, del número total de individuos de una población. Obviamente que para esto uno tiene que ir a terreno, tiene que ir a hacer un conteo de aves por cada cierto tiempo. Y obviamente que tiene que ir haciendo, ¿cierto? Si yo quiero estudiar en la época de invierno, tengo que ir todos los inviernos a hacer el estudio. Si yo quiero ver en las 4 temporadas, tengo que ir cada ciertos meses, las 4 temporadas, y realizar un conteo. Y de esta forma después voy teniendo este tipo de gráficos. Ahora la abundancia, que en este caso viene siendo la proporción de una especie o taxón respecto a todas las especies. El número de individuos, nosotros esto lo podemos sacar como abundancia relativa, o sea, verlo desde el punto de vista porcentual. Y ahí para eso tenemos una fórmula, donde tenemos que el número de individuos de una especie dividido por el total de individuos de todas las especies multiplicado por 100. ¿Ya? Y ahí tienen un ejemplo, ¿cierto?, de abundancia en este caso. Absoluta desde el punto de vista blanco y porcentual desde el punto de vista del gris, ¿cierto? De roedores capturados en el sendero Los Coihues del Parque Nacional Laguna del Laja durante 3 campañas entre enero a septiembre del 2014. ¿Qué pueden decirme de ese gráfico que está ahí? Desde el punto de vista de la riqueza y la abundancia. La riqueza en este caso es lo que está en blanco y la abundancia en este caso es lo que está en gris. ¿Qué datos podemos sacar de ¿Cómo ahí? es la riqueza? ¿Ah? ¿Cómo eso de riqueza? La riqueza en este caso se refiere a solamente el número de individuos, o sea, la abundancia. Que la abundancia en este caso yo lo puedo hablar como riqueza, que se refiere solamente a número de individuos. Y lo que hablamos de abundancia relativa o porcentual viene siendo la fórmula que está ahí arriba, indicándome, ¿cierto?, cuánto porcentaje tengo en este caso de tal especie. Entonces, ¿cómo sería que el Abrotrix y el Oligorhizomis son como los más abundantes y el Aconaemis el menos abundante, así? ¿Ya? En este caso, obviamente que, si vamos analizando bien, yo encontré 18 en este caso de Abrotrix longipili y encontré 18 de Oligorhizomis longicaudatus. Ya, obviamente que ambos son el 31,6% y esto obviamente ocurrió en tres estaciones del año. Ya, no alcancé a ver la cuarta, porque esto es de la tesis que hice yo en pregrado. Acá, en este caso,
el ratoncito de pelo largo, ¿cierto? Con el ratón de cola larga son los que más se encuentran en abundancia entre esas épocas, en general, ¿ya? Y seguido de eso está la Botronyx oliváceo o el ratoncito oliváceo, y lo que encontré en menos cantidad en este caso fueron lo que es Ratus ratu, que es la rata negra, y Aconaemo fuscus, que en este caso era, ¿cómo es que se llama? Este medio ratoncito topo, que hay, ¿cómo es que se llama este ratoncito medio topo? Que era Aconaemis. Va, se me fue, ¿cómo se llama el ratón de miércoles? Ah, el tunduco. El tunduco. Que en este caso encontré solamente una especie. ¿Ya? Pero aquí en este caso tenemos un ejemplo donde está representado lo que es riqueza y lo que es abundancia. La abundancia relativa yo lo saco, ¿cierto? De acuerdo al total de todas las especies. En este caso, ¿cuántas especies tuve en total? ¿Cuántas especies tuve en total en ese sendero? Ñam, ñam, 57. 57 especies, ¿ya? Y solamente esas fueron encontradas en uno de los senderos del parque, porque obviamente estuve viendo otros senderos también. Qué linda tesis de ¿Ah? ver ratones. Linda tesis de ver ratones, la vez. Oye, yo lo pasé bien, súper bien viendo ratoncitos. Incluso Ya, asesinándolo a sangre fría. No, mentira. ya, profe. No, No, qué sádico. los tuve que matar, eso sí, pero no a sangre fría, con cloroformo. Ya, necesito que me saquen, en este caso, la abundancia relativa de las especies que están en pantalla. ¿Cómo lo hacen? Hay que contar primero la cantidad total de especies. Ya, hagámoslo, po. Si no van a demorar muchito. Creo que son 28. Taran, tan, 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 tan. Y Me dio de los conejos 46,4, de los gatitos 25 y de los perritos 25. a ver, de los conejos, ¿cuánto te dio? Espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
lo mismo que la con los conejos, a no ser que haya contado mal. ¿Mm? Cambiar los conejos igual me dio 46,4. Igual da eso, profe. Es que no da el 100%. No sé, a mí me dio otra cosa. ¿Cuántos conejos contaron? 13. 13. ¿Y gatos? Sí, 13, 7. 7, ¿Y perro? 8. 8. ¿Hay 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me equivoqué yo. Entonces, pues sí, está bien. Ya, ahí sí que sí, entonces. Teníamos 13 conejos, 7 y 8, ¿cierto? Cada uno sacó 46 en este caso de conejo, del gato. 25 y del perro igual. Y obviamente que ahí con las comas tiene que variar, ¿cierto? 25, coma no sé cuántito, ¿cierto? Ya, pero de esa forma, en este caso, establecieron, ¿cierto? La abundancia relativa, No, en no da este con coma. caso. ¿Ah? No da con coma. Por ejemplo, 7 es dividido 28, 0,25 y por 100, 25. Pero 8 dividido en... ¿No era 8? 1, el perro. No, chupaya, déjeme. Sí, po, el perro debería dar como 28, no sé cuántito, po, ¿cierto? Y ahí da con coma. Y el otro 25. ¿A qué sí? ¿O no? Sí. Sí. Ya. Por lo tanto, lo que hicieron ahora de ejercicio, ¿cierto? Fue sacar la abundancia relativa, en este caso del conejo, del gato y del perro, ¿cierto? En una determinada población. Ahora, obviamente Profe, que, dígame, pero en la prueba nos van a pedir así como saque la abundancia relativa o vamos a tener sí, que así como por... no sería ejercicio, pero lo que sí, lo bueno es que le dan la fórmula, ¿ya? ya, Así que, vale. no, pero por lo general sí hay algunos ejercicios y no son difíciles, porque por lo general tiene que ser algo como esto, y te dan un problema. Te dan un problema que en determinada población pasó esto, hay tantos animales, tanto de esto, ¿cuál es la abundancia relativa considerando esto? Y ahí te dan las opciones. Pero la fórmula, aparte que la fórmula no es difícil aprendérsela, pero obviamente que toda esta abundancia y riqueza se ve perjudicada en algún momento o puede ser beneficiada, pero siempre manteniéndose en un equilibrio. Por ejemplo, cada cierto tiempo están muriendo animalitos, personas, a lo que vayamos, incluso especies vegetales. Por otro lado, están emigrando, por lo tanto también se le restan de eso, pero por otro lado están naciendo nuevas individuos y están llegando ciertos nuevos individuos y de esa forma se va manteniendo siempre en equilibrio. Y es por eso que cuando muchas veces en ciertos países hacen un censo nacional y se dan cuenta que los datos de un año, de un periodo con el otro, los cambios no son tan grandes, ¿ya? Y es justamente porque se va manteniendo siempre un equilibrio. El otro concepto es la densidad de la población, ¿ya? Nosotros la densidad de la población, nosotros podemos ver cuánto es la cantidad de individuos de acuerdo a una superficie o volumen. Si tuviesen que sacar la densidad, en este caso de los animalitos que están ahí en esa fotografía, ¿cuánto sería? Estimando que en este caso viven en un área de 2 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto sería esa densidad? ¿Cuántos, cuántos son?
¿Ya cuántos cuentan? Entre 18. A ver, 1, 2, 3, 4. Pero las cabezas nomás, pues los fotos no. ¿No? Conté cabezas. Ah, por eso yo contaba más. Ya, a ver, por cabeza entonces. Ya, ¿contaste cuánto? 18. Ya, dejémoslo en 18, porque conté 19, pero dejémoslo en 18. Entonces, ¿cuánto sería la densidad poblacional de esos individuos que están ahí? 9. En este caso, obviamente que serían 9, ¿cierto? Individuos por cada kilómetro cuadrado. ¿Ya? Esa vendría siendo la densidad. Que significa que, ¿cierto? Si yo voy y voy viendo 1 kilómetro cuadrado, debería tener aproximadamente 9 individuos. ¿Ya? Ahora, obviamente que si esta densidad se enfoca a toda la superficie o volumen, por ejemplo, si yo quiero ver la densidad de un parque nacional completo, si yo veo todo el parque nacional y hago esto mismo, esta misma fórmula la saco con todo el parque, yo eso lo voy a llamar como densidad bruta. Pero obviamente que ahí yo estoy considerando, por ejemplo, si hay una casa, está la casa del guardabosque, está la casa del no sé qué cosa, están los caminos, están todo eso, yo lo estoy considerando ahí. Ahora es distinto si yo considero solamente el área o superficie habitable de la especie que estoy estudiando. En ese caso, si estoy haciendo solamente eso, estoy hablando de la densidad ecológica o la densidad específica. Por lo tanto, esta densidad la podemos clasificar en dos cosas, en densidad bruta o en densidad ecológica. Bruta en este caso cuando yo tolero toda la superficie que quiero estudiar y la densidad ecológica cuando yo veo donde específicamente está esta especie, ¿cierto?, habitando o el espacio habitable de la especie. ¿Ya? Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Sí. Ok. No, pero profe, estaba anotando. Ah, pero si después le envió la PPT, pero bueno. Ah, ya, entonces sí, ganó. O siempre la envío si están en el WhatsApp. Ya. ¿Qué pasa si los parámetros previos no tengo cómo contar, por ejemplo? Obviamente que nosotros ahí vamos a hablar, en este caso, de la característica de biomasa, ¿cierto? Ahí ocupamos biomasa. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, me digan, ¿cuánto es la densidad en este caso de un campo de trigo? No voy a ir a contar granito por granito de trigo. Por lo tanto, yo lo tengo que ver en una fórmula más general, viendo la biomasa, en este caso, de esos organismos. Cuando por alguna característica del organismo no resulta posible trabajar con números, se puede utilizar la biomasa por unidad de espacio como una medida adecuada de la densidad. Por lo tanto, la densidad también la podemos ver desde la perspectiva de la biomasa. Y la fórmula viene siendo exactamente la misma, con la diferencia que en vez de utilizar números de individuos, vamos a utilizar la masa de estos individuos por superficie o volumen. Y antiguamente estuvimos viendo también un poco esto de la biomasa. En una clase atrás estuvimos viendo la fórmula esta, que esta se expresa en gramos por centímetro cuadrado, por centímetro cúbico, por hectárea, o también lo podemos ver desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de las calorías, por centímetro cuadrado, por centímetro cúbico, por metro cuadrado, metro cúbico, etcétera. ¿Ya? Ahora, obviamente que esta fórmula de la biomasa puede ir variando de acuerdo al estudio que se esté realizando y obviamente va a depender de varios factores, el tipo de organismo y obviamente factores abióticos que están afectando a estos organismos. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, buscan en internet fórmula de biomasa, van a encontrar un sinfín de fórmulas. Una que hizo un tipo europeo, otra que hizo un tipo francés, otro que hizo un alemán, una que ha asociado a animales, una que ha asociado a la agricultura, otra que ha asociado a otra cosa, ¿ya?
pero la fórmula central, la más básica, viene siendo esa que está ahí. Y después de esa van haciendo algunas variantes. Proporción de edades era otro, ¿cierto? Otra característica de una población, que esta se refiere a la cantidad en número o peso de individuos de cada edad o intervalo de edad. ¿Ya? Dice, la proporción de una determinada edad puede expresarse como porcentaje del número total. El porcentaje de las diferentes clases de edad entre los componentes de una población afecta mucho a las posibilidades de multiplicación y por tanto a su desarrollo evolutivo. Cuando hablamos de proporción de edad, simplemente estamos dando rangos etarios. De hecho, el año pasado nosotros estuvimos trabajando un poco con las proporciones de edad. ¿Cuándo fue eso? El año pasado, ¿cuándo fue que estuvimos hablando un poquito de las proporciones de edades? En el electivo cuando fuimos al cementerio, ¿no? Ahí está, en la actividad del cementerio, ¿cierto? Estuvieron jugando un poco a esto. Solamente jugando un poco. Ustedes ahí lo que tuvieron que hacer, ¿cierto? Es justamente hacer una proporción de edades. Cuando fueron a ver la tumba, ¿cierto? Fueron a ver de qué año era hasta qué año. Después sacaron la cantidad de años que vivió, ¿cierto? Y ahí hicieron algunos gráficos con ciertos rangos. Al igual como en este caso el gráfico que está ahí. ¿Qué me está diciendo ese gráfico? ¿Qué me dice ese gráfico que está ahí? ¿Qué información puedo sacar de él? Demuestra como ciertos rangos de edades que, o sea, viendo así cuánto ha tenido más casos. Por ejemplo, entre 15 a 29 años es donde más contagio de COVID ha tenido en España. Exactamente. ¿Cierto? Acá lo que estamos viendo es una proporción de edades donde están en ciertos rangos y nos están entregando una información respecto a la tasa de contagio que hubo hasta el 10 de agosto del 2020. Y en este caso, obviamente que los más jóvenes de 15 a 29 años han sido los que han tenido una mayor tasa, en este caso de contagio, después seguido por el grupo de 30 y 39 años, después por el de 40 y 49. Y ahí fue bajando, ¿cierto? Y después una leve alza a mayores de 80. Pero obviamente que los menores de 2 años, en este caso, tienen la más baja tasa de contagio. Y ahí en este caso nosotros tuvimos que utilizar una proporcionalidad y eso nosotros lo podemos utilizar también en un ecosistema tradicional. Obviamente que con otros parámetros, no con los casos de COVID, sino que con otra cosa que yo necesite saber. También está el tema de ver la proporción de sexo que uno necesita de una población. ¿Cierto? En una población siempre va a haber una determinada cantidad de machos y hembras. Y obviamente nosotros a partir de esos datos podemos escatimar, ¿cierto?, la proporción de sexo. O sea, ver el número de machos y ver el número de hembras de una población. Siguiendo el estudio que estaba haciendo yo, también tuve que hacer en este caso proporción de, en este caso del ensamble de los micromamíferos, ¿ya? Y entre los 3 meses que estuve viendo uno de los senderos, yo tuve que hubo una proporción mucho más alta de lo que son machos que hembras. ¿Ya? En otro de los senderos pasó contrariamente, lo contrario. Hoy que me salió así como contrariamente lo contrario. Que yo tuve mayor cantidad de hembras que de machos. Pero en este caso yo encontré más machos. Y obviamente que bastante más, porque tuve el 54 machos, que corresponde al 94,7%, y de hembras solamente encontré 3, y que eran de Oligorhizomys longicaudatum, o sea, el ratón de cola larga.
Y obviamente que eso fue más que nada en ese sendero, fue porque no fui propiamente en una época reproductiva, propiamente tal. Me faltó la etapa del verano, que ahí lo más probable es que haya cambiado esto. Y fui en un sendero donde por lo general eh, los machos se supone que son los que salen a buscar comida y la hembra se queda por ahí guardadita. Y encontré varios juveniles, entonces también eso indicaba la proporción de sexo. Entonces en un ecosistema nosotros podemos hacer también lo mismo, sacar una proporción de sexo, que no es nada más que contar cantidad de macho y hembra y llevarlo, en este caso, a un gráfico o a una tabla. Ahora, la última, en este caso, característica de la población que es estructural es la distribución. La distribución en este caso tenemos de tres tipos. Habíamos dicho que teníamos uniforme, al azar y agrupada. La agrupada en este caso, ¿cierto? Son cuando muchos organismos se concentran alrededor de sus recursos. Y esto se aplica tanto para animales como mundo vegetal. Yo los voy a encontrar en grupos. Por ejemplo, las manadas de leones son de forma agrupada. Las manadas de búfalos también son de forma agrupada porque se van formando grupos en ciertos sectores. Los individuos que se encuentran en forma equidistantes unos de otros, por lo general se les dice que son uniformes. Y eso por lo general es para más que nada las plantas y algunos animales. Porque por lo general los animales se mueven y todo y nunca están así como ordenaditos uno de otro. Y la distribución aleatoria o al azar, en este caso, es justamente que la ubicación de un individuo no necesariamente tiene que seguir un patrón, sino que están dispersos por un lado, por otro, en algún momento están en grupo, otras veces no, y van de forma aleatoria. Por lo tanto, en un ambiente o en una superficie vamos a encontrar estos tres tipos de distribución en las poblaciones ecológicas, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, con respecto al crecimiento poblacional o las estrategias de crecimiento, tenemos dos tipos de estrategias. Tenemos estrategias R, que eso lo estuvimos viendo en la primera diapositiva que cuando hablé de organismos y ambiente, que obviamente que son organismos que tienen una vida corta, un ciclo reproductivo corto y son de rápida reproducción. Por lo general viven en ambientes inestables, o sea que los pasan cazando, pasan muriendo. Ellos nacen y por lo general se descuidan del cuidado parental y tienen un crecimiento geométrico o exponencial. ¿Qué significa? Que siempre va como en crecimiento y en algún momento decae, pero después vuelve el crecimiento y así va. Y por lo general también son organismos que son de pequeño tamaño, como en este caso los ratoncitos. Y siempre tienen muchos descendientes. ¿Y por qué tienen muchos descendientes? Porque obviamente viven en un ambiente inestable y tienen que vivir, ¿ya? Entonces, para vivir, entre más individuos tengan, más probabilidades tienen de vivir. En cambio, las estrategias de tipo K son lo contrario. Una lenta reproducción, un ciclo reproductivo largo, viven en ambientes estables, tienen pocos depredadores, o ellos son los depredadores. Cuidado parental, por lo tanto son más longevos, tienen un crecimiento sigmoideo, depende de la capacidad de los recursos, o sea, quiere decir que van en aumento, llega a una cúspide donde siempre está así como parejito y después van decayendo de a poco. Son organismos que tienen mayor tamaño, tienen poco descendiente, no necesitan tener tanto número, con 2 o 3 más que suficiente. Y en este caso, esto vendría siendo parte de la estrategia, en este caso, de la población para
poder adaptarse a un ambiente, la estrategia K y la estrategia R. Si lo vemos en una Profe, tabla, dígame, en la estrategia R, cuando decía sin cuidado parental, ¿a qué se refería? que el papi no los cuida. Es Ah, como, ya. es como cuando, es que los ratoncitos por lo De las general, tortugas. bueno, ahí en las tortugas hay un caso especial. ¿Por qué? Porque las tortugas tienen una estrategia de sobrevivencia de tipo K, porque viven muchos años, son pocos números, pero cuando son chiquititas, por ejemplo, ellos tienen que nacer muchos números, muchos de ellas, simplemente para que sobreviva uno o dos. Entonces ellas son como una mezcla entre una y la otra, entre la K y la R. Del punto de vista de la R, porque la tasa reproductiva tiene que ser elevada para que puedan coexistir, pero tiene características también de la K porque son muy longevas. Pero otros ratones, o sea, y otros organismos como los ratones o los conejos, ellos tienen una estrategia de tipo R, que tienen que nacer a muchos, ¿cierto? Nacen, las mamás, ¿cierto? Les dan leche por el tiempo que corresponda y después si te he visto no me acuerdo. Y sobreviven, ¿no? Esa es la parte parental. No es como el ser humano, por ejemplo, que algunos con 40, 50 años todavía estamos con la mamá, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos una tabla comparativa, en tasa reproductiva la K siempre va a ser baja, a diferencia de la R, que es elevada. Los cuidados paternos o parentales, en la K existe, en la R prácticamente no. La dimensión corporal, por lo general, son de mayor tamaño, en cambio los R son más pequeños. El tiempo generacional es prolongado, en cambio la R es breve, o sea, viven por más tiempo y el otro viven por menos tiempo. El hábitat que vive el K por lo general es estable, el R es inestable. ¿Por qué razón? Porque los pasan cazando, o a donde son muy pequeños los pasan pisando, o pasa una que otra cosa. Las tasas de mortalidad en la K, en este caso, son bajas o son constantes. En cambio, en la R siempre van a ser altas. En cuanto a la migración, los de tipo K es poca la migración, porque por lo general se establecen en lugares, ¿cierto? Y ahí hacen sus cosas. En cambio, la R es alta porque tiene que ir buscando ya sea el alimento o ya sea escapando de algún depredador. Los mecanismos defensivos de la estrategia tipo K son desarrollados. Por lo general saben defenderse. En cambio, los de tipo R son más indefensos. En cuanto a la competencia, los de tipo K tienen competencia interespecífica. En cambio, los de tipo R por lo general solamente de intraespecífica. ¿Cierto? Quiere decir que los de tipo K compiten con otras especies, mientras que las R compiten con las mismas especies. Los números de cría por lo general siempre van a ser pocos en el tipo K y en el tipo R siempre van a ser bastante grande el número de cría. Y la reproducción, obviamente los de tipo K es tardía, 9 meses demora la gestación de algunos, ¿cierto? Otros de más días. En cambio las de tipo R, incluso hasta en un par de semanas ya tienen nuevas crías. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, las poblaciones también pasan por curvas de supervivencia. Las curvas de supervivencia en este caso están demarcadas por 3 tipos de curvas. Y también las podemos ir relacionando con las estrategias de tipo R y K. Cuando yo veo una curva de este tipo, se le llama que son curvas de tipo 1. Y acá, ¿qué pasa? La característica principal es que los individuos de estas poblaciones mueren a edades avanzadas, ¿cierto? Que por lo general existe un cuidado parental. Y en este caso es, por ejemplo, lo que pasa con los humanos, ¿cierto? Las ovejas, las vacas, ¿cierto?
Todos estos tienen este tipo de curva, donde comenzamos con una población más o menos abundante, con el tiempo va decayendo de a poco, decayendo de a poco, decayendo de a poco, hasta que llega un momento y en ciertas edades que decae, ¿cierto?, el número de individuos hasta llegar a, bueno, si lo vemos de la forma geométrica en sí, matemática, llegaría a cero. Pero sabemos que eso no, porque están las tasas de natalidad, de mortalidad y todo aquello y se va manteniendo en equilibrio. Pero se forma una curva de este tipo. Las curvas de tipo 2 son cuando las poblaciones presentan mortalidad constante, independiente de la edad de los individuos. Algunos poseen cuidado parental y otros no. ¿Ya? Y por lo general se representa una curva de este tipo. O sea, pueden vivir hasta 100 años si es necesario, pero siempre van muriendo uno, uno, uno. Entonces al final se va dando una curva de este tipo. Esto generalmente se va dando en aves y reptiles, ya este tipo de curvas. Luego tenemos la curva de tipo 3, que por lo general son los individuos que mueren tempranamente. Aquí podríamos decir que son los individuos de tipo R. Tienen una elevada tasa de natalidad, una muerte temprana, no alcanzan a la madurez sexual, o si es que alcanzan después ligerito, panan las chalas, como se dice. No hay cuidado de cría, y ahí es donde están los peces, los anfibios, invertebrados y plantas con pequeñas semillas. ¿Ya? Y por lo general tienen un número elevado y van decayendo, 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 decayendo hasta llegar, ¿cierto?, a números bajísimos. Y luego eso se va repitiendo nuevamente. Ya, hasta ahora vamos bien. Sí, profe. Sí. Porque las anteriores eran parte de las características de la población que eran como de tipo estructurales. Ahora en este caso vamos a pasar a las características que son dinámicas o sujetas a un ritmo. Entre estas tenemos, ¿cierto?, lo que son las tasas de crecimiento, las curvas. Y aquí es donde está lo que es la natalidad, la mortalidad, la inmigración, emigración, distribución por edades, por sexo también. Esta dinámica poblacional es la que va a mantener si una población va a ser grande, va a ser pequeña, si se mantiene constante, no se mantiene. Y cada una de ellas también se ve influenciado por las cosas del medio. Hay que entender que, como dice ahí, las poblaciones no son estáticas en el tiempo, sino que siempre van a estar en constante cambio. Y obviamente que todo esto está relacionado con todo esto que están acá. Natalidad, mortalidad, inmigración, emigración, distribución por edad y distribución por sexo. Siempre estos están hartamente relacionados. Y de hecho todos son directamente proporcional. O yo paso a modificar uno, se modifican lo otro. Por tanto, la abundancia va a depender de esto. El tamaño de la población depende de esto. Del número de muertos, del número de migración, del número de inmigración y el número de nacimiento. ¿Ya? Ahora nosotros podemos, con esos datos, determinar el crecimiento poblacional de acuerdo a tasas de crecimiento poblacional. Por ejemplo, podemos sacar la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos dividido por la población total, y eso multiplicado por 1000, o la tasa de mortalidad, que en este caso es el número de muertes dividido por la población total por 1000, la tasa de migración, que en este caso es el número de inmigrantes menos el número de emigrantes dividido por la población total por 1000. Y si yo quiero saber cuál es la tasa de crecimiento poblacional o la tasa general, ¿cierto? Yo la tasa de natalidad la resto con la tasa de mortalidad y le sumo la tasa de migración. Y con eso yo puedo sacar, ¿cierto?, los datos de cómo es la tasa de crecimiento poblacional de un sector o de un determinado país o un determinado ciudad. Ya, por lo tanto, esas son otras fórmulas asociadas a esto, que después las vamos a tener que trabajar.
¿A qué se refiere la natalidad? Aunque sea muy obvio, siempre es bueno describirlo, al número de individuos que nacen en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Obviamente que esta tasa de natalidad aumenta cuando los individuos son muy jóvenes, o son propensos a enfermedades, o están siendo atacados por otras especies, ¿ya? Así como cuando los individuos son viejos y están terminando su ciclo de vida. Por lo general, ahí hay una tasa de natalidad más alta. ¿Por qué razón? ¿Cómo, cómo? El cuadradito de abajo, ese. Ujú. ¿Por qué? Pero es que como la natalidad es mayor cuando los individuos son jóvenes y propensos a enfermedades. No es porque eso que había dicho Porque, de por ejemplo, las ratas se reproducen más porque tienen que sobrevivir. ¿Ya? para que no se pierda la especie. Y por ahí va la cosa. Por ejemplo, cuando son jóvenes, los jóvenes por lo general siempre viven la vida loca y ahí puede aumentar la tasa de natalidad, ¿cierto? Y eso se puede ver en el humano. Cuando están siendo propensos en enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un grupito de ratoncitos que está siendo muy propenso a enfermedades, la tasa de natalidad aumenta para, obviamente, eh, aumentar en este caso la probabilidad de vida. Porque obviamente que si están enfermos, ellos saben que en algún momento van a morir. Por lo tanto, tiene que haber un grupo que se tiene que salvar, porque como se van a morir todos. Lo mismo pasa si son atacados por otra especie, ¿ya? Si constantemente me está atacando una especie, la tasa de reproducción va a aumentar. Lo mismo pasa que si hay más individuos que están empezando a ser más viejos que nuevos, obviamente que va a pasar algo en que los nuevos van a tener que motivarse, ¿cierto? Para que se vaya manteniendo en este caso la población. Y eso pasa en el orden natural de las cosas, es el humano el que es porfiado nuevo, ¿ya? Y la tasa de mortalidad en este caso se refiere al número de individuos que mueren en un determinado periodo de tiempo y está determinada principalmente por el sexo y la edad. Obviamente que esta tasa de natalidad y tasa de mortalidad también tienen relación en este caso con las curvas de supervivencia que estuvimos viendo, la tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cierto? Donde la de tipo 1, por ejemplo, el caso del ser humano, la de tipo 2, el caso de una hidra, el tipo 3, un caso de una ostra. Uno es cuando, ¿cierto? Pero, profe, Ajá, dice que está determinada por el sexo y la edad, pero ¿la reproducción o el sexo si es femenino o masculino? no, en este caso, masculino femenino. Ay, ¿y por qué? Porque dice, se refiere al número de individuos que mueren en determinado periodo de tiempo, está determinado principalmente por el sexo y la edad. Hay algunas veces que en ciertas especies los machos mueren más rápido que las mujeres, o sea, que las hembras, y en el caso de otras especies es al revés. Por ejemplo, si vemos el caso de las arañas. Las arañas, por lo general, usted es más probable que encuentren más hembras que machos. ¿Por qué razón? Porque hay especies de arañas donde el macho, cierto, inocula a la pobre arañita hembra y después la hembra se la come. Murió. Entonces voy a encontrar más cantidad de hembras que machos. Entonces, por eso en esos casos puede estar determinado por el sexo o en otros casos determinado por la edad. ¿Ya? Porque esto lo tienen que pensar no solamente en la perspectiva del humano, sino que en la perspectiva de todos en general. ¿Sí? ¿No? Tal vez, a lo mejor. Sí, Las migraciones las podemos clasificar en dos.
según el lugar de procedencia o según la duración del proceso. La procedencia en este caso, vamos a tener emigración y la inmigración. La emigración es salir del lugar de origen y la inmigración llegar a un lugar. Estos pueden ser de tipo nacional e internacional. Esto ya va para el humano, va para las especies, va para todos. Porque ustedes saben que hay especies exóticas, hay especies que no lo son. Se desplazan desde un lugar a otro. En este caso, cuando dicen nacional e internacional, es como de la perspectiva del humano. Pero si lo vamos a la perspectiva de los ambientes, lo podemos hablar desde que es de un territorio, ¿cierto? Y se mueve hacia otro territorio. O sea, uno vivió en un territorio toda la vida, después se cambió a otro. Eso es como lo nacional y lo internacional. O según la duración del proceso migratorio, si andan de paso, ¿cierto? O en realidad se establecieron. Y eso pasa tanto en los seres humanos como en los animales. En los seres humanos, obviamente que la diferencia es que vamos a ir por motivos de trabajo, de turismo, etcétera. Pero en cambio en los animales va a pasar que van a ir por motivos de alimentación o porque andan buscando cierto un lugar donde quedarse y definitiva que se establecieron ahí. Ahora, este crecimiento poblacional pasa por diversos factores reguladores. Estos diversos son dos. Los factores denso independiente y denso dependiente. Todo lo que estamos viendo anteriormente también tiene que tener en cuenta lo abiótico. Porque hay cosas que pasan que son propios de el ambiente, como por ejemplo los desastres naturales. Yo puedo tener una población muy bonita que tenga un excelente flujo y siempre se mantenga. Vino una quemazón de un bosque, me mató a la mitad de la población. ¿Cierto? Eso es, en este caso, una implicancia bajo el factor denso independiente, que la población no tuvo nada que ver y no pudo hacer nada. Dentro de esto, obviamente que son todos factores ambientales, tales como huracanes, erupciones volcánicas, cambios climáticos, incendios forestales, derrames de petróleo y podríamos continuar. Y disminuyen la población, ¿cierto? Hacen que las especies migren, baja la natalidad y obviamente hay un aumento de la mortalidad. Y en el caso de los factores densos dependientes, ya obviamente que estos van a depender de la densidad, de las interacciones intraespecíficas, las interespecíficas, la disponibilidad de alimentos y la obtención del refugio. En este caso, obviamente, se refiere a cuando, por ejemplo, si yo tengo una densidad muy alta en un lugar, más probable es que en algún momento me vaya a morir de hambre. Se me va a acabar la disponibilidad de alimento, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso de las interacciones intraespecíficas o interespecíficas, eso puede modificar el tamaño de la población también. Si, por ejemplo, tengo mayor cantidad de cazadores que, que cualquier otra cosa, lo más probable es que esa otra población vaya a disminuir. ¿O qué pasa si yo no tengo un refugio donde quedarme? Tengo más alta probabilidades de que muera por algún factor ambiental o que venga un depredador y me lleve. Por lo tanto, tengo que considerar esos dos factores para una población. Los factores denso independiente, que son abióticos, y los densos dependientes, que en este caso tienen que ver con las relaciones que tienen entre organismo y su ambiente. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Todo clarito. Porque igual era bastante largo. Es netamente contenido.